Saludos a todos. Nosotros somos el equipo número 1 de otoño de 2018 de la Universidad Politécnica de Puerto Rico de la clase de Avionics. Y vamos a estar presentando nuestro diseño de modelar, simular y un flight control design de una nave utilizando Simulink. Nuestro equipo está compuesto por Julián Bermúdez, José Martínez, Joshua Matos, Javier Collazo, Samuel Acevedo y un servidor, Carlos Díaz. Bien, esta presentación, pues vamos a estar hablando sobre el problema, el statement, lo que se nos pide que hagamos. Vamos a ver que parte del Engineering Design es que busquemos información para poder resolver nuestro problema. Vamos a ver los pasos que seguimos en el proceso de simulación, variables y nomenclatura, de manera que sepamos de qué estamos hablando cuando nos refiramos a una variable. Vamos a ver el top level block o el bloque principal de donde se van a derivar los demás bloques. Después veremos las ecuaciones de movimiento, el bloque de fuerzas aerodinámicas y momento, los actuadores, sensores, el bloque de environmental. Hablaremos un poquito del controlador longitudinal, los controles, cómo se hicieron algunos trabajos para mejorar y para afinar hasta llegar al resultado final. Entonces, al final de todo, vamos a correr nuestra simulación y esperemos los resultados que se nos estaba pidiendo al inicio del problema. Bien, el problema, lo que se nos pedía, ¿verdad? El objetivo para esta geometría es un avión de 4 asientos que fuera seguro, simple de volar, que fuera fácil de mantener con la misión específica y las condiciones de performance que se nos estaba pidiendo. Estas condiciones tenían que ver con mantener la velocidad crucero, tener una razón de subir que fuera aceptable, lo mismo con el stall speed. Y para esta nave, el rate of climb o la razón de ir subiendo en altura, el diseño requería que tenía que ser mayor que 2 metros por segundo, comenzando a una altura de 2000 metros. ¿Ok? Nosotros buscamos información en la librería de MathWorks y también vimos un documento de otra universidad que ya estaba escrito. Ahí están los links. No vamos a entrar en detalle sobre eso, ¿verdad? Ahí están los links. Ustedes pueden ir y ver de dónde fue que nosotros sacamos la información para hacer nuestro diseño. Bien, los pasos que seguimos para hacer esta simulación fue importar las librerías de DATCOM. Vimos después cómo se creaban y creamos los bloques en Simulink. Instalamos entonces el simulador de Flight Gear. Eso tuvimos que configurar las interfaces para que pudiera hablar con Simulink. Flight Gear es un producto separado de MATLAB y de Simulink. Entonces hay que instalar Flight Gear en la versión correcta para que pueda correr con Simulink. Dependiendo de la versión que usted tenga de MATLAB, usted debe verificar en la página de Flight Gear, ¿verdad?, cuál es la versión que corresponde para que pueda correr bien. Y por último, nosotros lo que hicimos fue que corrimos la aplicación. Antes de entrar a describir el proceso de cómo configuramos toda la simulación, vamos a hablar un poco de las variables y de nomenclatura. Esta información fue sacada de nuestro libro de texto de las presentaciones en clase, ¿verdad? Y definimos la velocidad en el eje de X hacia el frente como U mayúscula. ¿Sí? Definimos la velocidad, lo que le llamamos el side slip, como velocidad V.
y la velocidad vertical como W o W, el roll rate como P minúscula, el pitch rate como Q y el yaw rate, el yaw rate como R. ¿De acuerdo? Entonces, el coeficiente de lift C sub L, el pitching moment coefficient C sub M y Z como el aircraft pitch angle. También vamos a ver en los bloques que se habla sobre los ángulos de Euler, y aquí definimos los ángulos de Euler, ¿verdad? Como el ángulo de yaw, el ángulo de pitch y el ángulo de bank. También tenemos ahí un cuadrito que nos habla de las letras griegas, ¿verdad? Y cómo es que se pronuncian esas letras. Una vez tenemos claro estas variables, lo que significan, podemos pasar entonces a hacer nuestra simulación. Bien, como le habíamos dicho inicialmente, para poder hacer esta presentación era necesario importar las librerías de DATCOM. DATCOM es un software muy popular que se utiliza o lo desarrolló el Air Force para hacer predicciones analíticas. Ellos desarrollaron esta versión digital y DATCOM viene de las dos palabras Data Compendium, y es un software que se consigue libre de costo. Es una librería, es un open source, es de librería pública. DATCOM lo que provee es la aerodinámica, la estabilidad aerodinámica del vehículo, las derivadas y coeficientes de control para unas condiciones de vuelo específicas. Para hacer nuestro proyecto, nosotros importamos esas librerías. No vamos a entrar en detalle de cómo las importamos y demás. Eso está en MathWorks, en las páginas de MathWorks. Usted busca cómo importar las librerías de DATCOM y ahí le explica cómo hacerlo. Lo que sí es importante es que ese es el file, lo que están viendo aquí en pantalla, es el file que genera cuando usted hace el import de esas librerías, pero no corre. Inmediatamente, si usted trata de correr y darle el comando de draw.com, porque necesitamos ver las tres vistas principales del avión, la silueta que genera del avión, no va a correr. Para ello también hay unos foros que le explican cómo resolver esa situación. Entonces, pero se lo explica, pero no es como que tan directo. Entonces yo le voy a explicar aquí para que se le haga más fácil encontrar cómo hacer que esa librería corra. Lo primero que le dice es que usted tiene que ir a comentar ciertas líneas, hasta la línea 28, 30. Se refiere en ese file, en el de .com Aircraft, usted tiene que comentar estas líneas. Y lo segundo que le dice es que usted tiene que ir a modificar algunos parámetros de la nave, como la longitud de punta a punta en el ala, etcétera, pero no le dice dónde está eso. Entonces, esa información, cuando le dice, mire, tiene que ir a cambiar esos valores, se encuentra en ese file, en el de ast.com in. Y aquí donde le habla del body, lo que tiene que cambiar del body, que le dice que tiene que poner 9.0, es aquí en este file, porque si no se va a volver loco y no lo va a encontrar. Bien, ahora les voy a llevar cómo nosotros fuimos trabajando todo esto de la importación de .com y las modificaciones que tuvimos que hacer. Te has registrado todos los pasos que seguiste. Así es que después que nosotros importamos a .com, importamos la data de .com, invocamos el comando de .com aircraft, ese comando, ¿verdad? Eso es lo que se supone es que me devuelva la geometría del avión, el top, el front y el side view del avión. Eso funciona después que todo está bien parametrizado. Si no hacías los pasos
que les indiqué anteriormente, esto no iba a salir. Una vez que todo esto cae y sale, significa que nuestro .com está corriendo correctamente. Ok, continuamos. Después que nosotros corremos el .com aircraft in, nosotros podemos ver con este comando que está aquí, ast.com out, los parámetros de lo que arroja ese file. Eso no nos va a decir mucho, es un montón de información que tiene .com ahí en sus parámetros. Sin embargo, es importante que sigamos corriendo en ese orden. Bien, y lo que hacemos es que traemos toda la data, sacamos toda la data que importamos, seguimos cargando .com. Bien, le damos enter. Y ahora nuevamente volvemos. Después que corrimos la parte de .com out, vamos a decir que queremos correr el comando de all data. Vamos a seguir esto paso a paso para poder importar todos los valores que necesitamos. Aquí vamos a ver, ¿verdad? Me pasé aquí, vamos a ver información, ver que es un Skyhawk, el match number, 2 tipos de altura, 1, 2, 3, 4, 5 ángulos de ataque, etcétera, etcétera. Toda esa información la vamos teniendo de nuestro modelo. Ok, continuamos por aquí y seguimos buscando. Ok, esta parte va a ser importante. Una vez llegamos aquí, vamos a verificar nuevamente la parte de all data in. Perfecto, ya tenemos toda la parte de all data in. Una vez tenemos toda la parte de all data in, vamos a correr este comando de data.cmq. Y aquí es importante que veamos ese último file. Esos valores que estamos viendo ahí son los valores del pitching moment y están incorrectos. Todo dice 9.99, 9.99. Eso significa que no estamos teniendo esos valores. Para arreglar eso, tenemos que correr este comandito que está aquí. ¿Sí? Lo corremos. Vamos a mostrárselo. A ver si podemos mostrarle ahora nuevamente el comando anterior. Por aquí, y ahora los valores cambiaron. Ahora sí tenemos los valores correctos de pitching moment y demás. Una vez terminamos de correr ese loop, si queremos volver a ver el resultado, lo podemos ver. Nos va a mostrar el avión como está. Perfecto. Esto me había salido porque ya lo había corrido anteriormente, pero ahí les di todos los pasos de cómo correr, incluso de cómo arreglar los valores de pitching moment que no genera por default cuando corremos el primer comando. Vamos a continuar ahora con la simulación. Vamos a ir a ver el bloque principal que tenemos en Simulink. Ok, el primer nivel, el bloque macro, nos describe por aquí el modelo, el sistema del modelo del vehículo, que se alimenta del bloque del piloto y el bloque del environment. Como resultado, tiene un output de visualización que lo vamos a discutir más adelante. Ahí es donde hacemos la conexión con FlightGear como tal. Entonces, pues vamos a entrar dentro del bloque del System Model y vamos a hablar un poquito sobre eso. Bueno, les voy a hablar a ustedes sobre el Equation of Motion Implementation using 3 Degree of Freedom Euler Block from the Aerospace Block Library. Ok, si observan, ven que este módulo se compone de 2 submódulos. Uno que se llama 3 Degree of Freedom y el otro es 3 Degree of Freedom to 6 Degree of Freedom. Ok, ¿para qué queremos esto?
importante. Pues con el 3 Degree of Freedom nosotros podemos observar y medir si nuestro vehículo que está volando, pues un avión o un misil, es longitudinalmente estable y controlable. Más adelante explicaré qué significa eso y para qué es importante eso. Y también voy a hablar sobre las variables que ustedes ven que contienen estos dos submódulos. Sabemos que si podemos controlar un módulo de 3 Degree of Freedom, que es el grande anaranjado, que se compone de tres importantes factores, que son estabilidad, si es controlable y si tiene una buena actuación. Ok. Oye, el problemita para explicarlo ahora. El primer bloque, que viene de la librería de las ecuaciones de movimiento, 3 Degree of Freedom, se consiste de 3 inputs y 6 outputs, ¿verdad? El primer input es la fuerza del objeto en el eje de X expresado en Newton, la otra es la fuerza del objeto en el eje de Z expresado en Newton, y el otro es el momentum en el eje de Y expresado por newtons por metros. Ok, ¿qué más podemos ver aquí? Podemos ver que tiene 6 salidas. ¿Qué son esas 6 salidas? Pues si hundimos el bloque, vamos a ver que sale una pantallita. La pantallita tiene unidades métricas, ¿verdad? Que es la que queremos utilizar nosotros. La masa fija, pero vamos a observar más adelante que hay 3 tipos de opciones. Está fija, simple variable y compleja variable. Velocidad inicial. Initial Body Attitude, actitud inicial. Después explicaré qué es eso. Incidencia inicial, rotación del cuerpo inicial, posición inicial, masa inicial, inercia inicial y gravedad. Ok. Cuando nosotros ponemos métrica, sabemos que las fuerzas se van a medir en Newton, el momentum se va a medir en newtons por metro, la aceleración en metros por segundo cuadrado, la velocidad va a ser en metros por segundo, la posición en metros, la masa en kilogramos y la inercia en kilogramos por metros cuadrados. Si cogemos la versión inglesa, la cual se utiliza fits y segundo, vemos que es pounds para fuerza, libra. El momentum sería pies por libra, aceleración sería pies por segundo cuadrado, velocidad pies por segundo, posición en pie, masa sería slug, ¿verdad? Y la inercia sería slug por pie cuadrado. Si utilizamos la otra inglesa que utiliza la medida de KTS, observamos KTS sería en knots por segundo. Vemos que la fuerza está en libra, el momentum es pies por libra, la aceleración es pi entre segundos cuadrados, la velocidad en nodo, la posición en pie, la masa otra vez en slug y la inercia en slug por segundos, por pies cuadrados, perdona. Lo único que vemos que cambia es la velocidad, que en vez de ser entre pies por segundos cuadrados sería en nodo. Ok. Anteriormente había mencionado que la masa se divide en tres: masa fija, masa simple y masa compleja o customizable. ¿A qué me refiero con esto? Pues la masa simple se refiere a que durante toda la simulación la masa va a ser constante. La simple variable significa que la masa y la inercia va a variar linealmente a una función del cambio de masa. Y la variable custom o compleja, en este sentido, va a ser que la masa y la inercia, su variación, uno puede darle cualquier tipo de ecuación. Yo diría que esto es más para objetos más extraños, como misiles,
aunque tú puedes simular también con una variación simple, pues podemos ver que se puede simular un cohete. Pero seguimos. Vamos a explicar, por si acaso darle ventaja a la duda, la velocidad inicial en una escalar sobre la velocidad del objeto. La actitud inicial del cuerpo es el pitch inicial del cuerpo, que se va a medir en teta sub 0, que es radianes. La incidencia inicial, que es aquel ángulo entre el vector de velocidad y el cuerpo, que se mide en hacia sub 0. La rotación inicial del cuerpo, que se mide con Q0. La posición inicial en X y en Z, como la Tierra, como marco fijo de referencia. La masa inicial sería la masa del cuerpo del avión, ¿verdad? Que estamos midiendo. La inercia, lo mismo, la inercia del cuerpo. Y para la gravedad, tenemos la gravedad externa, que la variable de la gravedad es un input, o internal, que es una constante ya establecida por nosotros. Para recalcar otra vez los inputs y los outputs de este módulo, tenemos que los inputs es el primero, que es en Fx, que es la fuerza actuando sobre el cuerpo en el eje de X, Fz, que es la fuerza actuando sobre el cuerpo en el eje de Z, la M, que es el applied pitch moment del cuerpo. El cuarto input es opcional, que es la gravedad del objeto. Ya hablamos que puede ser internal o external. La opción, el primer output, perdona, es el pitch attitude en radianes, que ya lo escribimos cuál era. El segundo output es el pitch angular rate, describido en radianes por segundo. El tercer output es el pitch angular acceleration del objeto, que está expresado en radianes por segundo cuadrado. Y el cuarto output es, tenemos pues las últimas tres salidas, que X, E y Z, que son dos vectores elementales que contienen la localización del cuerpo dado en referencia de la Tierra. La otra, que es UW, son dos vectores también elementales que contienen la velocidad del cuerpo dado a un sistema fijo de coordenadas. Y el último, una Z, A y X, que es la aceleración del cuerpo, otra vez dado un sistema de coordenadas fijo a un cuerpo. Y ya con eso hemos acabado, ¿verdad? Lo que es el 3 Degree of Freedom, el módulo chiquito del 3 Degree of Freedom. Ahora pues voy a ver si puedo conseguir para explicarle a ustedes el 3 Degree of Freedom to 6 Degree of Freedom. Hablando de 3 Degree of Freedom to 6 Degree of Freedom, vemos que contiene un output que son tres vectores elementales que contienen los ángulos del roll, pitch y el yaw. Vemos que el segundo output es omega, que contiene tres vectores elementales que contienen los cambios angulares con respecto al eje del objeto, que se expresa en radianes por segundo. Vemos que el otro se llama omega dot, contiene tres vectores elementales que contienen la aceleración angular con respecto al cuerpo del objeto. Vemos el otro output que se llama DCMBE, que es un output que contiene tres vectores elementales que contienen el marco de referencia con la Tierra. El otro output es XE, que contiene eh, que contiene la velocidad
No, perdóname, contiene la posición con respecto a la Tierra en el eje de X, el otro VB, que es la velocidad del objeto con respecto al cuerpo, tiene VE, que es la velocidad del avión con respecto a la Tierra, tiene AB, que es la aceleración del objeto con respecto al cuerpo, y contiene los ángulos de incidencia alfa y beta, como la penúltima salida, y la última salida contiene el rate del cambio de los ángulos de incidencia con respecto al cuerpo del avión. Y eso sería este módulo de las ecuaciones de movimiento para el simulador del avión. Gracias. Saludos, mi nombre es Julián Bermúdez. A continuación les voy a estar hablando de lo que es las fuerzas aerodinámicas y el momento. Aquí, como podemos ver, se utilizó un bloque de 3 grados de libertad de Euler que pertenece a la librería de Aerospace Blockset para implementar las ecuaciones de movimiento. Para calcular las fuerzas aerodinámicas y el momento actuando en el avión usamos un Digital DATCOM en Moment Block de la librería Aerospace Blockset. Este bloque tiene una estructura que el Aerospace Toolbox crea cuando importa los coeficientes aerodinámicos del Digital DATCOM. Bueno, pues aquí pues podemos ver los bloques, ¿verdad? Que como mencioné anteriormente fueron importados desde DATCOM. Podemos ver el primer bloque, que es el bloque de Forces and Moments. Aquí podemos ver, ¿verdad?, todos sus respectivos inputs. Podemos ver en la salida que nos da lo que es la fuerza y el momentum que, ¿verdad?, que recibe el bloque de 3 grados de libertad. Bueno, si entramos al bloque, aquí podemos observar los diferentes parámetros, como lo es el método de interpolación y extrapolación. Todos estos parámetros, ¿verdad?, pueden ser cambiados. Aquí también podemos ver los parámetros, ¿verdad?, del bloque que pertenece a Aerodynamic Forces and Moments. Estos bloques ya fueron dados y armados, solo tenemos que interpretar que necesitamos los parámetros correctos para poder aceptar los valores y poder computarlos y así entregárselos al bloque de 3 grados de libertad. Saludos y buenas tardes. Soy José Gilberto Martínez Crespo y le voy a estar hablando de actuadores y sensores. Comenzaremos con los actuadores. Los actuadores son un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Este recibe la orden de un regulador o controlador. En función a ella, genera una orden para activar un elemento final de control, por ejemplo, una válvula. Como podemos apreciar en este slide, hay 3 tipos de actuadores: alerones, elevadores y rudder. Comenzaremos con los alerones. Los alerones se encuentran situados en el borde trasero de ambas alas, cerca de las puntas. Su función es inclinar el avión en torno a su eje longitudinal X, con el fin de levantar un ala más que la otra, sobre todo al hacer un giro para cambiar la dirección. Esta inclinación la ejecuta el piloto haciendo girar el timón o la palanca hacia la derecha o la izquierda, según se quiera inclinar las alas en un sentido o en otro. Los alerones se mueven en sentido opuesto, es decir, cuando uno sube, el otro baja. El piloto, en caso de querer inclinarse hacia la izquierda, haciendo que el alerón derecho descendiera, elevando así el ala derecha y simultáneamente el alerón izquierdo se flexionaría hacia arriba, produciendo una pérdida de la sustentación en el ala izquierda y por tanto su descenso. Le hablaremos ahora de los elevadores. Los elevadores son superficies flexibles ubicadas en la parte trasera de los estabilizadores horizontales de la cola.
La función de los elevadores es hacer rotar el avión en torno a un eje lateral Y, permitiendo el despegue y el aterrizaje, así como ascender y descender una vez que se encuentre en el aire. Los dos elevadores se mueven simultáneamente hacia arriba o hacia abajo cuando el piloto mueve el timón, o en su lugar la palanca o bastón hacia atrás o hacia adelante. Cuando el timón o la palanca se gira hacia atrás, los elevadores se mueven hacia arriba y el avión despega o toman altura debido al flujo de aire que choca contra la superficie de los elevadores levantados. Si por el contrario se empuja hacia adelante, los elevadores bajan y el avión desciende. En los aviones con tren de aterrizaje tipo triciclo, un instante antes de posarse en la pista, el piloto tiene que mover el timón o la palanca un poco hacia atrás para que el avión levante el morro o nariz y se pose apoyándose primero sobre el tren de aterrizaje de las alas y después sobre el delantero. Ahora le estaremos hablando de los rodders. Rodder, esta superficie flexible situada detrás del estabilizador vertical de la cola, sirve para mantener o variar la dirección o rumbo trazado. Su movimiento hacia los lados hace girar el avión sobre su eje vertical Z. Ese movimiento lo realiza el piloto orientando la parte inferior de uno u otro pedal, según se desee cambiar el rumbo a la derecha o la izquierda. Simultáneamente con el accionamiento del correspondiente pedal, el piloto hace girar también el timón para inclinar las alas sobre su eje Y, con el fin de suavizar el efecto que provoca la fuerza centrífuga cuando el avión cambia de rumbo. Cuando el piloto oprime el pedal derecho, el timón de la cola se mueve hacia la derecha y el avión gira en esa dirección. Por el contrario, cuando oprime la parte de abajo del pedal izquierdo ocurre lo contrario y el avión gira a la dirección izquierda. Actualmente, el sistema tradicional de control de movimiento de las superficies flexibles por medio de cables de acero inoxidable acoplados a mecanismos hidráulicos se están sustituyendo por el sistema fly-by-wire, que utiliza un mando eléctrico asistido por computadora para accionarlas. Este sistema es mucho más preciso y fiable que el mando por cables de acero y se está estableciendo como norma en la industria aeronáutica para su implementación como norma en la industria de aviones de pasajeros más modernos. Ahora le estaremos hablando de los sensores. Como pueden apreciar, hay sensores de altitud, de airspeed. ¿Qué son los sensores? Son dispositivos que recogen información del mundo real y la entregan al sistema de control de forma que el sistema de control entienda y pueda procesar y tomar decisiones. Los sensores dan información como temperatura, humedad, aceleración, intensidad lumínica, distancia, etc. Dependiendo del tipo de salida que proporciona. Existen los análogos digitales, pasivos, activos, mecánicos, ambientales, químicos, entre otros. Ahora le vamos a estar mostrando lugares donde se encuentran sensores y actuadores en un avión. Como pueden apreciar, aquí pueden ver los rodders, que los rodders son controlados por el pedal, que si oprimen el pedal de la derecha, gira a la derecha, el avión gira a la derecha, y lo contrario, si oprimen el pedal de la izquierda, gira a la izquierda. Los elevadores que se encuentran en la parte de atrás del avión, que son los que ayudan para el despegue y el aterrizaje, y los alerones que se encuentran frente al avión, como pueden ver en esta foto, aquí se los estoy señalando. Aquí pueden ver también los Health Data System, que son sensores. Aquí muchos de los controladores y sensores de los aviones. Les voy a mostrar un slide donde podrán apreciar lugares de aviones reales donde se encuentran sus sensores. Aquí, como pueden apreciar, tiene varios sensores. Muchos de estos sensores son redundantes. Estos sensores se utilizan para que el piloto pueda ver el clima, la temperatura, altura, etcétera del avión. Y así a su vez, los aviones en modo automático podrán operar
con la información suministrada por cada uno de los sensores. Por eso es que es bien importante los sensores. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Saludos, mi nombre es Javier Collazo. Les voy a estar presentando lo que es el módulo de Environmental. El módulo se compone de 4 bloques, entre ellos el de terreno, el de módulo de viento, módulo atmosférico y módulo de gravedad. Básicamente este conjunto de bloques incluimos los de entornos validados para la atmósfera, la gravedad, el viento, la altura, la geografía y el campo magnético para representar las condiciones de vuelo y aumentar la fidelidad de la simulación. Las herramientas de análisis de control de vuelo permiten analizar las respuestas dinámicas y las cualidades de vuelo de los vehículos aeroespaciales. Para completar el análisis se puede utilizar visualizar el vehículo de vuelo directamente desde Simulink con instrumentos de cabina estándar y utilizando la interfaz predefinida FlyGear Flight Simulator. Ahora les voy a estar explicando cada uno de los módulos y sus diferentes características. Vamos a comenzar con el bloque de atmósfera. Sería el que está aquí, que actualmente tiene un estándar que es llamado COESA. Este sistema o este bloque implementa perfiles atmosféricos generales como ISA y COESA, simulaciones diurnas o no estándar, velocidad de atmósfera, velocidad de lapso, altitud y presión. Implementa representaciones matemáticas para estándares atmosféricos tales como el International Standard Atmosphere, ISA, el Laboratorio de Navegación Naval de los Estados Unidos, el espectrómetro de masas y la exosfera de radar de incoherencia, de modelos de clase MISIS y modelos diurnos no estándar a partir de las especificaciones militares estadounidenses. Continuamos con el siguiente módulo, el siguiente bloque, el bloque de gravedad del campo magnético, que es este que está representado aquí. Calcula la gravedad y los campos magnéticos utilizando estándares como el Sistema Geodésico Mundial de 1984, el modelo geopotencial de la Tierra de 1996 y los modelos de magnéticos mundiales, y descarga los datos de efeméricos para calcular la altura y la ondulación geográficas. Para el módulo de viento, que está representado en esta sección, agrega los efectos de las simulaciones de viento en vuelos al incluir representaciones matemáticas de los estándares MIL-F-87 y MIL-HDBK de 1796 y los modelos de viento horizontal HWM del Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos. Profundizando un poco más en el sistema de atmosférico, este tiene la capacidad de cambiar o utilizar diferentes estándares para simular las condiciones atmosféricas. Entre ellos se podrían utilizar el CIRA Rayo 86, que implementa modelos matemáticos del CIRA de 1986. También se puede utilizar otros estándares como ISA Atmosphere Model, Lapse Rate Model, Non-Standard Date de 210C y No-Standard Date 310. Básicamente pues, este es lo que es el sistema de environmental del módulo para la simulación de Simulink, y sería pues básicamente la parte de simulación ambiental. Gracias. Hola, mi nombre es Samuel Acevedo y voy a hablarles sobre el controlador longitudinal. El controlador longitudinal se encarga de controlar la posición del elevador de tal forma
que cambie el ángulo pitch del avión hasta alcanzar una altitud deseada. Aquí tenemos el controlador longitudinal representado en un diagrama de bloques. Como podemos ver en el loop exterior, el bloque C1 en amarillo recibe datos de altitud deseada y la altitud en que se encuentra el avión actualmente, para luego calcular cuánto será el cambio entre las mismas. El bloque C2 en azul, que está en el loop interior, recibe los datos de cuánto debe cambiar la altitud y el ángulo en que se encuentra el elevador en ese instante, para luego enviar los comandos de cambio de posición al elevador y así cambiar el ángulo de pitch del avión. Todas estas funciones continúan ocurriendo con los datos actualizados. Aquí vemos el controlador longitudinal diseñado en Simulink. Comparado con el diagrama en bloques que vimos anteriormente, notamos que el bloque del Air Controller sería lo que era el bloque amarillo C1 y el Theta Controller el bloque azul en C2. También podemos ver las fórmulas que utilizan los bloques para calcular los cambios de posición de ángulo del avión. Usando la información de los bloques de controladores, los comandos de altitud, la altitud detectada y la condición de ajuste, el programa Simulink calcula automáticamente las aproximaciones lineares del modelo y los loops que se utilizarán en el diseño. Para los datos del comando de altitud y la altitud detectada, utilizamos las gráficas de Root Locus y de Bode, respectivamente. Y también tenemos una gráfica representando el Step Response. Usando las gráficas, ajustamos los compensadores del loop interno y del loop externo para obtener el rate de subida deseado. Mientras tanto, las gráficas se encuentran actualizándose en tiempo real y por eso podemos notar los efectos de acoplamiento de estos cambios en otros loops y en el Closed Loop Response. Aquí podemos observar las gráficas del diseño en condición de ajuste. Antes de correr la simulación como tal, vamos a repasar que queremos ver esto en Flight Gear, ¿verdad? Entonces, obviamente, el primer paso era haber instalado Flight Gear en la computadora, en la versión correcta que corra con la versión de MATLAB que usted tenga. Entonces, entramos aquí al bloquecito de visualización y para que MATLAB invoque a Flight Gear hay que generar un script, que es este script que está aquí, donde nosotros le ponemos cuál es el tipo de avión, el modelo, la geometría del modelo que vamos a utilizar, el aeropuerto, el runway, la altura inicial, etcétera, etcétera. Esta información pues hay que ponérsela antes para que se pueda, y generamos entonces el script. De esa forma Simulink, o sea MATLAB, se comunica y puede activar a Flight Gear. Flight Gear hay que activarlo desde MATLAB, no lo podemos activar antes. Vamos a proceder entonces a activar a Flight Gear. Eso lo hacemos. Estamos aquí a MATLAB y se corre el siguiente comando. Vamos a buscarlo por aquí. Este comando que está aquí. ¿Sí? Ahí lo tienen, 2 run flightgear.bat. Es un batch file básicamente que levanta a Flight Gear. Vamos a correrlo. Aquí está subiendo Flight Gear. Ok, vamos a ponerlo un poquito más pequeñito. Ahí está cargando. A ver si podemos ver tanto Flight Gear como a la simulación. Ok, noten que la vista que tenemos
acomodarlo mejor. Es una vista desde dentro del avión. Esta vista no es la mejor, así es que vamos a tratar de buscar una mejor vista. Vamos a ver aquí. Exacto. Vamos a tratar de adelantar un poquito el avión hacia el frente para que lo podamos ver mejor. Poco a poco lo adelantamos. Lo adelantamos. Ok, vamos a ver si lo podemos bajar un poquito. Ok, esa es una vista pues aceptable del avión. Noten que se puede ver al final el environment, no sea se puede ver el suelo, la tierra, podemos ver el cielo, etcétera. Cuando corramos el comando de MATLAB, por alguna razón el script elimina todo eso para simplificarlo probablemente. Así es que vamos a ir a Flight Gear ahora, perdón, a Simulink. Vamos a ir a nuestra pantalla inicial y desde ahí vamos a correr. Ya estamos corriendo la simulación. Ok, la simulación está corriendo. Vamos a buscar a Flight Gear por aquí. La simulación va por un 20-30% todavía corriendo. Vamos a ver el output de esa simulación ya mismo. Si tuviéramos el background que no se lo quitara el script, pues podríamos ver el avión moviéndose. Aquí lo único que podemos ver es el reflejo de algo de la parte de atrás que se mueve hacia arriba y hacia abajo. Eso es algo que todavía se puede mejorar. Pero para efectos de esta simulación, lo que queríamos ver era que el avión empezara en 2000 metros y subiera hasta 2050 a un rate mejor o igual que 2 metros por segundo, y es lo que estamos esperando en este momento. Seguimos esperando. Ya está por terminar la simulación. Está generando la gráfica. Ya tenemos la gráfica. Vamos a traerla aquí. Correcto. Comenzamos a 2000 metros. Subimos hasta 2050 metros. En básicamente 20 y tantos segundos. Y con esto concluye esta presentación. Esperamos que haya sido del agrado de ustedes y que, siguiendo paso a paso lo que nosotros hicimos, ustedes puedan lograr lo mismo, que es poner a correr esta simulación. Muchas gracias a nombre del Grupo de Otoño de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, de la clase de Avionics.